Doctor Navarro, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Decir una jornada larga, ustedes deben de haber amanecido trabajando. Larga pero satisfactoria. Doctor, de verdad, es una fiesta. Bien, se siente bonito. Lo interesante de esto es que, a diferencia de otros procesos electorales, esto ha sido como una fiesta democrática. La gente va y vota con alegría, no hay esas caras amargas. Y vos te encontrás jóvenes, mujeres, hombres, ancianos votando y con un orden y con una paciencia para votar, además de que el proceso se ha agilizado con todos los ajustes y los cambios que ha hecho el Consejo Supremo Electoral. Por ejemplo, yo en mi junta habían delante de mí, una vez que ya me encontraron o me ubicaron, habían 4 o 5 personas adelante, pero la votación es rápida, es fluida. Eso es un elemento fundamental porque el miedo que le daba a uno cuando iba a votar, ir a hacer esa gran fila, que no me hallo en el padrón, que tengo que reclamar. Ahora todos esos problemas se acabaron. En los centros de votación están las juntas receptoras, hay un equipo de gente que sabe lo que va a hacer, lo que está haciendo, te ubican, te guían y hay una atención casi personalizada en la junta receptora de voto que te da satisfacción, pues, ¿no? Y la atención que te da el policía electoral, los mismos fiscales, los miembros de la mesa que están atentos a darte respuesta, a evacuarte cualquier duda que vos tengas. Todo eso primero facilita el proceso electoral y segundo, te hace que te vayas satisfecho, pues, de haber realizado, porque son 2 compromisos los que uno tiene cuando va a votar. Primero es cumplir con el requisito o la exigencia de votar en las elecciones, pero además tener lo provechoso que es que vos podés ir a votar y escoger a tus autoridades que te van a regir y tenés la facilidad de buscar y encontrar entre las opciones que más representan, primero, tus intereses como ciudadano, pero además que vos hayas evaluado y te hayan respondido en el tiempo anterior, lo que te permite ver las diferencias fácilmente y votar por lo que más le conviene al municipio. Hay que recordar que el municipio es el núcleo central de la democracia, porque los municipios es los que están en la línea directa con el ciudadano y después está el gobierno central. Pero si no, y eso es un elemento fundamental de este proceso electoral municipal, se ha logrado un enchufe no solo de los poderes, que los poderes deben de trabajar armónicamente, sino un enchufe entre las alcaldías y el gobierno nacional, en razón de juntarse para llevar progreso y desarrollo a los municipios. Y eso es algo que ya valora el ciudadano en su municipio y por eso es la respuesta de la gente para que participar en el proceso electoral. Yo te decía hace unos minutos que cuando yo llegué al centro de votación estaba lleno. Y he estado viendo y recibiendo información de gente que están en los diferentes departamentos y, por ejemplo, la presencia de votantes en Matagalpa, en Jinotega. ¿Lo ha sorprendido, doctor Navarro, la participación ciudadana? Me alegró, porque se está demostrando que el pueblo de Nicaragua poco a poco va teniendo conciencia de su responsabilidad democrática y de participación como ciudadanos en la sociedad, no como esas cosas que dicen la mal llamada sociedad civil. Aquí es donde se mira la verdadera participación del pueblo
y la visión que tiene la sociedad en el municipio de lo que se está haciendo. Y aquí es donde se dan los premios y castigos para los que están en la contienda electoral. Para las autoridades locales, es decir, yo creo aquí en Nicaragua el voto no es obligatorio, va el que quiera ir a votar, pero siempre decimos, sí, es un deber cívico. Debería ser una obligación. Hay países en que es obligatorio, vas a la cárcel o pagas multa, creo que no. Sí, pagas multa. Pero no solo eso, es decir, te permite ir a votar, tener autoridad para reclamarle después por tu voto a ese candidato que ya deja de ser candidato porque pasa a ser autoridad si el voto del pueblo lo favorece. Es decir, te permite reclamar que no me has hecho esta calle o que no me has mejorado X o Y cosa que me prometiste. Es decir, eso nos permite reclamar nuestro derecho. Tener ese recurso. Tener esa carta. Para reclamarle y decirle, vos me ofreciste. Y ahí es donde yo evalúo el accionar de las alcaldías que están en la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que son alcaldías que han sabido actuar con inteligencia, sus alcaldes, sus vicealcaldes, sus concejales, que no se han puesto a pelear con el gobierno central, porque en el pasado ese era el gran problema, que había intereses políticos de por medio y por hacer quedar al gobierno central boicoteaban el accionar del gobierno central. Ahora es diferente, y eso es la unidad que hay y el actuar de conjunto de la alcaldía con el gobierno central para la mejoría del municipio es lo que nos ha permitido sacar adelante municipios donde hay calles por todos lados, donde hay carreteras por todos lados, puentes, caminos. Se han roto obstáculos gigantescos de siglos, como por ejemplo la separación de la costa caribe del Pacífico, que solo con la unidad de los pueblos, de los municipios, con el gobierno central pudieron llegar a construir ese puente que a mí, para mí me llenó de satisfacción porque era un sueño de siglos. Realmente impacta esa hora. Si vos ves las carreteras, las escuelas, estamos terminando lo que se llama la red hospitalaria más moderna y más grande de Centroamérica. Está en Nicaragua. Este año se van a hacer 9 hospitales. En todos los municipios hay centros de salud, hay clínicas. Entonces, pero eso se logró porque los municipios servían de caja de resonancia ante el gobierno central para decirle, nosotros necesitamos esto, se requiere esto y nosotros vamos a apoyarlo, vamos a cooperar. Y esa junta es la que está logrando el progreso del municipio individualmente, pero el desarrollo y el progreso de Nicaragua en general. Y eso es un fenómeno que tiene que ser admirado a nivel mundial, la participación de la gente en los proyectos sociales, en la construcción de caminos, en la construcción de calles, el aporte que da el municipio con gente para lograr esas obras que están sacando al pueblo de situaciones difíciles en las emergencias. Por ejemplo, la organización que existe desde el municipio con las organizaciones del gobierno central. Yo siempre hago énfasis en eso, que el desarrollo del municipio está en función de esa cooperación, de esa unidad y de ese esfuerzo, y que el municipio refleja las necesidades de la población en ese territorio. Hoy le demostramos al mundo que este pueblo, que este país es un país de paz, es un país con vocación democrática, con vocación de disponibilidad de escoger a sus propias autoridades sin que nadie nos diga
quién debe o no debe ser. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro, por eso el significado de soberanas. Y por eso es que nuestras elecciones son soberanas, porque es nuestro pueblo el que está dirigiendo. No nos están diciendo desde afuera por quién vas a votar o por quién vas a decidir. Y lo importante es que fueron o son unas elecciones sin violencia. Hasta el día de hoy no conozco un acto de violencia como en el pasado. Pues. Es una situación de que el nicaragüense está madurando política y electoralmente. El nicaragüense se está dando cuenta que ya no es con la violencia que vas a cambiar o vas a transformar el país. El nicaragüense se está dando cuenta que haciendo su filita, depositando su voto, castiga o premia a los gobernantes que han actuado bien. Y eso es un ejemplo para el mundo. Nosotros estamos transformando la mentalidad de los nicaragüenses para que nos estemos clarísimos de que con la violencia no se logra nada, solo destrucción. Y con el hecho de ir a votar, de presentar y votar por tu candidato, estás ejerciendo un derecho que nadie te lo puede quitar y que es soberano y que no te lo van a cambiar desde afuera, y que somos los nicaragüenses los artífices del cambio en Nicaragua, que no necesitamos que nadie nos venga a decir qué es lo que vamos a hacer, porque estamos seguros y tenemos la madurez política y social para decidir qué es lo que queremos mejor para Nicaragua. Usted fue candidato a alcalde de Managua. Así es. ¿En qué año? En el 2000. 2000. Hace 22 años. 22 años, sí. Esa elección del 2000 con esta elección del 2022 es muy diferente. Total. Yo recuerdo que fue una elección donde lo menos que hubo fue armonía. Hubo desde violencia hasta en las comparecencias públicas había una polarización tremenda. Las manifestaciones de los lados, tanto liberales y sandinistas, era a matarse, a darse duro con piedras y garrotes. Es que yo insisto en este tema, doctor, disculpe, porque me está hablando de hace 22 años. Hay jóvenes que votaron por primera vez hoy que no vivieron eso. Sí, y que, gracias a Dios. Gracias a Dios, y ojalá no lo vivan nunca. Sé. Todo indica, si seguimos así, que no lo vamos a volver a ver. Así es. Pero, y los que lo vivimos, lamentablemente tenemos memoria corta y se nos olvida. A algunos. A algunos se nos olvida. Por suerte, a algunos. Que hace 20, 22 años las elecciones en este país eran guerra. Guerra. Así es. Así, guerra. Así es. Eso que vemos hoy allí, que ven ustedes en pantalla, que llegaban los viejitos, las viejitas a votar, o la transmisión de datos, el traslado de material electoral. Esa era una etapa difícil. Era guerra. Ahí era terrible, ya cuando los buses recogían. ¿Se acuerda, doctor? No, ahí cada quien era el que es más, ¿cómo es? El que es más lento alcanza un venado, hermano. Y ahí te perdían las valijas, te las sustraían, bueno, y no era solo que iban a decir que son los sandinistas, liberales también, y sí, era una cuestión de arrebatar, no era cuestión de respetar la decisión de la mayoría, sino que era arrebatar y imponer la voluntad de agentes exógenos, porque ese era el otro fenómeno. Aquí había una incidencia y una injerencia en los partidos de oposición que a veces las voces moderadas no se permitían. Nos imponían los candidatos y nos imponían las autoridades. Sí, mira, no se respetaba el voto ciudadano. Yo viví la cuestión de la UNO y yo no tengo pelos en la lengua para decirlo. Cuando se escogen los candidatos de la UNO, el candidato que tenía la mayor posibilidad, porque era dirigente político y era el candidato de los 14 partidos políticos, pues era Virgilio Godoy, por supuesto, porque era dirigente político.
Pero los norteamericanos nos impusieron primero Bolaños menos, pues, pero violeta. Y ahí llegaron los gringos al Consejo Político de la ONU y nos dijeron que cuánta plata teníamos para la campaña electoral. Entonces nosotros le dijimos que no teníamos ni un 5, pues. Entonces nos dijeron, bueno, aquí hay 4 o 5 millones de dólares para su campaña, pero la candidata tiene que ser Violeta Chamorro. Y comenzó la compra. Alfredo César llegó con un maletín y comenzó a repartir reales, 100,000 a ese nivel. A ese nivel. Y yo se los digo claramente porque yo soy testigo ocular de los hechos. Y yo me acuerdo que Virgilio dijo, contra eso, ¿qué podemos hacer? Y se acuerda después aquellas votaciones en las que aparecían las boletas electorales en los cauces. Así es. Quemadas. Y las cédulas desaparecidas. O aquellas recuentos de votos en las que se trataba de favorecer, se aumentaban los votos a X o Y candidatos para favorecer al familiar desde el Consejo. Así es. Hubo situaciones de que en una acta aparecían 22 votos, entonces solo le ponían el 1 adelante. 122, ya ganó. De un solo, 100. Entonces, esas cosas ya no se miran. Eso. Y ese es el cambio, esa es la transformación. Pero en eso influye necesariamente la madurez política del nicaragüense, que ha ido madurando, que ha ido aprendiendo que los golpes hacen corroncha, que la violencia no trae nada bueno, que destruir un organismo del Estado, destruir un vehículo, lo que genera es un daño para nosotros. Y la gente lo está entendiendo eso. Y la gente está clara de que hay que ir a votar. Y había ahí en Twitter, vi a un muchachito de 16, 17, primera vez que vota, que lo entrevistaron. Y entonces dice, yo tengo nervio, vengo con miedo, porque no sé lo que va a pasar, porque él venía con la mentalidad que le contaron de las anteriores elecciones. Dice, pero yo lo que quiero es que aquí mi voto se respete. Dice, o sea, esa manifestación de ese muchacho es porque la madurez política que ha logrado es que ella está exigiendo el respeto a su voto. Y otro elemento que aquí han querido destrozarlo, han difamado, han vilipendiado al Consejo Supremo Electoral. Pero el rol del Consejo Supremo Electoral en estas elecciones y en las pasadas son fundamentales para que estas elecciones sean un éxito. Y digan lo que digan afuera, pero este Consejo Supremo Electoral está sentando un precedente técnico, pero también político electoral, porque ha ido haciendo uso de tecnología. Aquí ya solo nos falta las máquinas para votar. Para votar en línea. En línea, sí. Porque la gente tiene confianza, sí. En Venezuela lo hacen, en Estados Unidos lo hacen. Entonces, estamos avanzando aceleradamente en estadios de desarrollo electoral, los que nos permite garantizar el proceso electoral, los resultados electorales y garantizarle al ciudadano que se respete su voto. Yo decía, doctor, que a pesar de que este país, tecnológicamente hablando, apenas gatea, hay que reconocerlo, hay potencia en tecnología. Nosotros no somos una potencia, ojalá lleguemos a ser, vamos en camino a ser un país, vamos por el camino correcto hacia esa dirección. A pesar de eso, pues hacemos uso de la tecnología de forma adecuada. Hay saltos cuantitativos. Sí, hemos avanzado muchísimo. Imagínate. Ese kiosco hoy al llegar al centro de votación, es maravilla. ¿Y cómo lo lográs? Implementando que esos son los logros del gobierno, con la banda ancha, con el sistema que lleve el sistema de las computadoras
a lugares donde eran impensables. Hay lugares donde no hay energía eléctrica, pero ahí va aparejado los esfuerzos del gobierno para llevar el progreso. Tenemos energía solar, tenemos energía eólica y entonces se pueden implementar tecnologías que antes no se podían implementar. Esa verificación en línea antes del proceso electoral. Y la confianza. Pero es que lo que hay que destacar es que no solo es simplemente la verificación en línea, sino la confianza que tiene el ciudadano en irse a verificar en línea. Y es tan exacta que no te complicas la vida. Antes ir a verificarte 3 días de verificación, un gasto tremendo y que el equipo de gente trabajando los mismos problemas de la confrontación. Aquí no te vas a confrontar con la máquina y la máquina no te engaña y te daba rapidito y vos ya tenías tu... Y con ese podías ir a votar y no necesitabas verificarte. Ahora, usted decía el Consejo Supremo Electoral. Este Consejo Supremo Electoral, ahí hay gente muy valiosa, de mucha experiencia, que ha logrado capacitarse, que ha logrado... O sea, este es el proceso electoral número 21 desde 1984. Probablemente ahí hay gente que ha vivido, ¿qué diré?, de esos 21, 15, 16 procesos electorales, tal vez más, que sabe lo que hace, que sabe a lo que se dedica, que lo hace bien y que a lo largo de la historia nos ha mostrado, nos ha demostrado sus conocimientos y que se respete el voto ciudadano. Es decir, yo conversaba con la magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral y decía, ella obviamente es nueva, recién electa, tiene su segundo proceso electoral apenas, pero dice, estoy rodeada de un montón de gente con mucha capacidad y con mucha experiencia. Y que no podés prescindir de ellos. Es que el problema es que la esencia del ser oposición, digámoslo así, es que si yo llego al gobierno, todo lo que hizo el otro no sirve. ¿Me entendés? Y entonces ahora eso ha cambiado. Aquí se reconocen los valores, los conocimientos y las expertise de la gente. Y aquí hay gente que te maneja el sistema de control electoral y todas esas cosas, la cartografía electoral. La cedulación en este país, doctor. ¿Quién no tiene cédula en este país? Probablemente dirá alguien en su casa, yo no tengo, probablemente haya... No, mira, hay un casi 2% pequeño. Son generalmente en zonas alejadas. Pero lo que hay es algunos que tienen su cédula pero está vencida, pero le dimos la respuesta. Y ese es otro elemento que hay que retomar y reconocer. Yo decía que los procesos electorales y por ende la democracia no son perfectos, son sujetos de perfeccionamiento. Y vos, en la medida que vas avanzando en el desarrollo social, en la medida que vas avanzando en los procesos electorales, vas encontrando lagunas. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer una reforma electoral que tiene que ver con una cosa que a todo el mundo se le había ido. El padrón electoral es automático. Después de 2 o 3 elecciones que no votás, te saca, ¿verdad? Pero eso es automático. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaba con la gente que 2 o 3 elecciones no votó, pero que ahora quiere votar? No puede porque no aparece en el padrón. Entonces, la reforma que se hizo y que va a estar en vigencia también para las elecciones regionales es que si vos no apareces en el padrón general, pero estás en la junta receptora de votos, vos podés en el padrón, te pueden incorporar al padrón de la mesa para que puedas votar. Eso soluciona una omisión que no se había percibido, pero que los especialistas del Consejo Supremo Electoral lo detectaron y entonces dice, esto hay que ajustarlo, como el tema de la cédula, y otros aspectos, pues, que es como los ajustes
en las juntas receptoras de voto. Aquí hubo una gran economía que quisieron hacer un alboroto con eso, con el tema de las juntas receptoras de voto. El número de votantes, al reducirte, eran 600, creo. Eran 400, ahora hay 600. Sí, entonces al aumentártelo, vos reducís la cantidad de juntas. La cantidad de juntas y haces más expedito el proceso de votación. Entonces hay un montón de cosas que en el camino las has ido ajustando, las has ido cambiando en beneficio del proceso mismo y del perfeccionamiento del proceso electoral. Como la campaña electoral se redujo un tiempo, porque era, además de desgastante, era... No, y ahora es el uso, es que lo fundamental es el uso de la modernidad. Claro. La modernidad. Ahora tenés las redes y hay este loco del Salvador, el mismo Trump, hizo su campaña a punta de Twitter y no, ahora las campañas no son tan costosas. Porque a través de Twitter y a través de tus redes organizadas, vos podés hacer un montón de cosas. Ahí anda Wilfredo Navarro en las redes sociales también. Sí, ahora soy tuitero. Es tuitero. Sí. Ahora, mire, es una forma la boleta electoral única. ¿Se acuerda que había grandes boletas y era una boleta para diputado, otra para presidente, otra, o cuando eran las municipales, una para alcalde y vicealcalde, otra para concejales? Era... No, y cuando habían tantos candidatos, 24 candidatos. Aquella sábana impresionante. Sí. Ahora es una sola boleta, ya tenemos varios procesos electorales, pero esto es parte de lo que usted comentaba, de lo que se ha hecho, se ha modificado. Y se ha ido ajustando, digo yo, el proceso. Y siempre protestaron. Hubo quien protestó, pero los perros ladran, pero la caravana pasa. Y la verdad es que lo que se ha hecho es para bien y ha servido para enriquecer el proceso electoral y facilitar los procedimientos electorales. En estas modificaciones creo que es digno de destacar el 50 y 50. No, esta equidad de género es una de nuestras cartas de presentación al mundo. Y eso es lo que ha enriquecido la participación de la mujer, que la mujer se ha asumido su rol como dirigente, como candidata, y te encontrás el porcentaje de mujeres alcaldes, vicealcaldes, concejal, que nos hace estar siendo un ejemplo en el mundo. No solo en América Latina, en el mundo. Creo que estamos en el 5º lugar en el mundo en equidad de género. Y no solo cargos de elección popular, porque en este proceso electoral también vimos a los miembros de mesa, un presidente, una primer miembro, o viceversa. Pero en los partidos también, en los partidos. La mujer... Una fiscal. Sí. Sí. Eso es... No, y en los cargos en los partidos tienen que haber más mujeres. Y entonces eso le ha dado a la mujer como un impulso, primero para reclamar su lugar en la sociedad, que no se le mire de medio lado y que además tenga acceso a poner su grano de arena en el desarrollo de la sociedad, que es fundamental. Si lo es fundamental en la familia, ¿por qué no lo va a hacer en la sociedad? Y eso es algo que no se sopesa tal vez, pero que es un motor turboeléctrico que está cambiando la sociedad. Está cambiando la sociedad. Doctor Navarro, muchas gracias. Estamos a la orden. Siempre es un placer conversar con usted. No, igualmente. Muchas gracias al doctor Wilfredo Navarro, que nos ha acompañado esta noche, ya casi las 9 de la noche, 8:49. 8:50. Una hora tenemos. Una hora tenemos conversando. Me parece qué fácil, qué rápido se fue. Unos minutos. Se parece a 15 minutos, ¿verdad?